el Senado aprobó ayer por mayoría el proyecto de ley de personería jurídica de las organizaciones profesionales que engloba a sindicatos y cámaras empresariales. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ya había tenido trámite en diputados en el año 2021. Pasó todo 2022 negociándose en el Senado. El mismo trámite se dio ayer en la Cámara Alta, nuevamente sin los votos del Frente Amplio. En la sesión no hubo suficientes votos como para aprobar dos aditivos que proponía Cabildo Abierto. Allí se buscaba que el voto fuera secreto en los sindicatos y también eliminar el descuento automático de la cuota sindical. ¿Cómo se ve la aprobación de este proyecto desde justamente el PIT-CNT? Estamos en comunicación con su secretaria general, Elvia Pereira. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, Elvia. ¿Cuál es la posición que tiene el PIT-CNT con respecto a lo aprobado ayer por parte del Senado, que ya es ley? Bueno, en principio algunas consideraciones. Lo que es público fue que cuando esto se comenzó a impulsar, que es consecuencia, que esto surge a consecuencia de las observaciones que se habían colocado en la OIT, que por lo menos las recomendaciones que habían salido del OIT, nosotros fuimos claros. El movimiento sindical y hay federaciones como la que pertenezco que tienen casi 80 años de existencia y otras que tienen algunos más. Y siempre hemos estado organizados sobre la base de la libre organización. Esto es la autarquía. Sobre esa base y ese principio, entender que todo lo que intente regular la organización sindical debe tener o tiene algún sentido que obviamente para nosotros, si esos sentidos no están especificados y claros, genera nuestro rechazo y nuestra oposición. Lo dijimos en las primeras instancias, lo volvimos a decir cuando esto se reflota con este gobierno y mucho más con esos aditivos que, bueno, no se votaron, pero efectivamente lo que estaban haciendo era dar muestra de cuáles eran esas intenciones con los que querían promover este tipo de a nuestro criterio, de limitaciones en las organizaciones sindicales. O yendo un poquito más allá de injerencias dentro de lo que libre y voluntariamente cada trabajador y trabajadora opta por afiliarse, asociarse, agremiarse a un sindicato. Frente a esto y con lo que resultó ayer, decir claramente nuestra oposición contundente tenía que ver con estos dos aditivos que no se lograron los votos necesarios. Primó la cordura, es decir, premió la cordura. Las organizaciones sindicales son organizaciones, insisto con eso, voluntarias. Nadie está en el Uruguay obligado a afiliarse a ningún sindicato. Del que provengo, que es la Federación Uruguaya de Magisterio, los trabajadores de primaria somos casi el 95% afiliados al sindicato voluntariamente. Y voluntariamente, bajo nuestra firma, decimos, descuéntese de mi salario la cuota sindical. Entonces, de cierta manera hubo muchos cuestionamientos de parte de la academia. Los legisladores, yo creo que con buen criterio, pidieron asesoramiento jurídico y distintas visiones, como todo, ¿no? Sobre los mismos temas hay distintas visiones, bibliotecas, como se suele decir, y se asesoraron y vieron que efectivamente hay un artículo de la Constitución de la República que claramente es el paraguas hacia no solamente al desempeño o el desarrollo de las actividades sindicales, sino la promoción del Estado de las organizaciones sindicales. Inclusive en el artículo, que es el 57 o el 59, no quiero cometer ese error de precisión, pero lo dice claro,
promociona la organización sindical, promocionará la organización sindical y facilitará las franquicias para la personería jurídica, para la obtención de la personería jurídica. ¿Qué es eso? Un Estado que entiende y respeta la voluntad de trabajadores y trabajadoras de asociarse libremente y voluntariamente, y de allí entonces ir generando a través de sus propios estatutos una forma de organización. Ahora, Elvia, entonces, eso que plantea usted con respecto a lo voluntario de la adhesión a un sindicato, de todas maneras, ¿no tiene que existir una regulación de alcance legal como plantea la personería jurídica? Bueno, dicho así, es la Federación de Maestros, por ejemplo, nosotros tenemos personería jurídica, la inmensa mayoría de los sindicatos lo tenemos, pero es por otra cuestión, es por una cuestión que además tiene que ver con el resguardo de la persona física que eventualmente esté en el lugar de representación. ¿Se entiende lo que digo? Sí, yo la entiendo. Es desde otra mirada, no desde la mirada que, dicho y puesto así, lo que estaba como iniciativa, es de inmiscuirse en esa autorregulación de los sindicatos. Entiendan la diferencia. ¿Soy clara con la diferencia? Yo la entiendo perfectamente. Lo que quiero, lo que tal vez no queda claro es por qué entonces se rechaza, o por lo menos algunos sectores del PIT-CNT, por ejemplo, rechazan una obligación de ser personería jurídica cuando en realidad ya muchos lo son. Es por la intencionalidad, eso es lo que queda claro. O sea, es por la intencionalidad. Digo, nosotros, y me pongo en, disculpe que me autorreferencie, pero es el sindicato al que pertenezco, nosotros voluntariamente, hace muchísimos años, si no me equivoco, el 2004, que tenemos personería jurídica, porque voluntariamente lo decidimos así, justamente para proteger a las personas físicas que eventualmente estaban representando al sindicato en aquellos momentos y durante todo el transcurso de la existencia. Ahora, que venga algunos actores a querer intervenir y regular, ese es el cuestionamiento que nosotros hacemos. Ahora, también usted señala algo que es importante no dejarlo de mencionar, y es algunos sectores dentro de PIT-CNT. Los posicionamientos sobre todos los temas, usted habla de sectores, yo diría corrientes o movimientos, sí, o posicionamientos con un tema, pueden tener distintas miradas, por supuesto que las tienen, y posicionamientos diferentes, por supuesto que lo tienen. Por lo cual, en general, nosotros como cuerpo, como PIT-CNT, estamos en contra de que se nos intente inmiscuirse en nuestra autorregulación. Usted califica... es en términos generales. Después me dice cuál es el impacto en cada uno de los artículos, diría, los dos más gruesos y más pesados no lo votaron los legisladores y por algo fue que no los votaron. Para usted era justamente injerencista votar un proyecto que necesariamente obligara a los votos secretos dentro de las organizaciones. Por supuesto. Injerencista en cuanto a meterse en cómo se autorregula la organización sindical. Capaz que para el oyente que no está dentro de una organización sindical esto es difícil de entenderlo, pero basta con hacer algunas lecturas a nivel internacional. La misma OIT en sus conferencias anuales ha destacado las relaciones laborales que tiene el Uruguay y lo pone como ejemplo, más allá que a veces en la interna se puede ver de otra manera, pero a nivel internacional somos un ejemplo, el Uruguay, en cuanto a los avances en relaciones laborales. Y no ha habido, por lo menos a mi criterio, acciones o situaciones que ameriten esas tensiones que ocasiona cuando esa injerencia quiere ir
o tiene algún otro motivo mucho más profundo que lo que es respetar la autoorganización de los sindicatos, ¿no? Bien, Elvia, para cerrar el asunto, las cámaras empresariales que negocian con sindicatos en el ámbito del Consejo de Salarios han planteado que ante algunos sindicatos no tener personería jurídica, cuando ellos le dan datos sensibles con respecto a esa empresa, si esa información se filtrase a un competidor o lo que sea, una filtración, no habría, al no tener el sindicato personería jurídica, una forma de ir contra esa autoridad, esa entidad, justamente por la falta de la personería jurídica. ¿Ese argumento no es de recibo? Eso es materia de negociación colectiva. Si hubiese sindicatos, como usted lo menciona, si hubiese en el Uruguay sistemáticamente acciones que dieran cuenta que tanto los negociadores, que eventualmente te toque estar en esos lugares, o la organización sindical en general, hace eso, bueno, estaríamos en otro escenario. Eso no es lo que pasa en el Uruguay. Eso no es lo habitual en el Uruguay. No estamos viendo un día sí otra no el que no se respeten las cláusulas de negociación. Está bien, pero ante la posibilidad de que pueda pasar, ¿no es bueno legislarlo de todas maneras? ¿Por qué? Ante la posibilidad de que pueda pasar. ¿Cuál sería el por qué? ¿Cuál sería el poner una duda en algo que no existe? ¿Es necesario? Pero es legislar una posibilidad, no es que puede seguir sin ocurrir, pero si pasara hay una legislación que la ampara. Si vamos a legislar todo lo que sea una posibilidad, yo creo que de alguna manera pone en tela de juicio o pretende poner en tela de juicio la negociación colectiva. Que los sindicatos no hemos demostrado esto que usted está mencionando, que por supuesto lo menciona usted porque no, periodista, porque lo ha recibido obviamente de alguno, pero nosotros en general, todos los sindicatos, en desacuerdo muchas veces estamos en desacuerdo porque tenemos posiciones contrarias porque representamos sectores contrarios. Ahora, basta revisar un poquito, no yéndose a la historia mucho más atrás, todos los convenios colectivos que se firman, toda la información que recibimos las organizaciones, y eso que se señala no está sobre la mesa. Entonces, ¿es necesario esto? ¿Es necesario poner en tela de juicio algo que es materia de negociación colectiva? ¿O basta con que se diga en esa misma mesa de negociación, bueno, esta información necesitamos que se mantenga en reserva? Bueno, bien, y esas cosas no pasan. Entonces, a veces movidos por no sé qué, y digo no sé qué, consciente de lo que estoy diciendo, se quiere colocar algún elemento que no es real, como si fuera la regla de algo que no es real, y que sí ameritaría, si fuese la regla general, otra discusión, pero con otros elementos de discusión, no con los que están hoy en el Uruguay. Tenemos que estar como uruguayos, ciudadanos y ciudadanas uruguayas y uruguayos, orgullosos de las relaciones laborales de nuestro país y de los avances. Así como nos reconocen internacionalmente, mirarnos para adentro muchas veces es bueno. Elvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes y que tengan buen día.